Hello, mis Ready Lovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia de Reddit hecho por esta carita caribeña, ¿ok? ¿Qué pueden pensar ustedes de tener una empresa y desde cero estar ahí dándole todo, y apenas te pones mal, tu familia, tu sangre, intenta quitártelo? O sea, aprovecha una mínima oportunidad para querer quitarte a ti algo que tú has construido con tu esfuerzo. Pues de esto trata esa bella historia. Ya saben que si vienes de Facebook o de TikTok, avanza hasta el minuto 5 donde vas a ver la continuación. Pero si eres de aquí, de YouTube, y no tienes esas otras aplicaciones, pues puedes ver todo desde el inicio sin saltarte esta bella carita caribeña, ¿ok? Empezamos con la historia en 3, 2, 1. Acción. Mi familia intentó quitarme la empresa mientras yo estaba en el hospital, y no esperaban mi reacción. La primera cosa que escuché al despertar no fue la voz de un doctor, fue la de mi hermano diciendo, si no sale de esta, la empresa pasa automáticamente a nosotros. Abrí los ojos lentamente, todavía mareado, con la garganta seca y el cuerpo conectado a máquinas. Había un pitido constante sonando a mi lado y un dolor insoportable atravesándome el pecho, pero ese dolor no se comparaba con lo que acababa de escuchar. Mi propia familia, hablando de repartirse mi empresa mientras yo seguía vivo. No reaccioné de inmediato, mantuve los ojos apenas cerrados, fingiendo seguir inconsciente. Entonces escuché la voz de mi madre. No digas eso tan fuerte. ¿Y si despierta? Mi hermano soltó una risa corta. Lleva 2 días así. El doctor dijo que casi no sobrevive al accidente. ¿Accidente? ¿Qué palabra tan conveniente? Porque mientras ellos pensaban que yo no podía escucharlos, en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Cómo demonios habían conseguido enterarse tan rápido de las claves de la empresa? Escuché pasos acercándose. Mi hermana habló en voz baja. ¿Ya encontraron los documentos de las acciones? No todos, respondió mi hermano. Pero el abogado dice que si demostramos incapacidad temporal podemos tomar el control administrativo. Sentí que la sangre me hervía. 12 años levantando esa empresa desde cero. 12 años trabajando hasta quedarme dormido en la oficina. 12 años ayudando económicamente a cada uno de ellos. Pagué las deudas de mi madre. Le conseguí trabajo a mi hermano cuando nadie lo contrataba. Cubría los estudios universitarios de mi hermana. Y ahora estaban esperando mi caída como buitres. Mi respiración empezó a acelerarse. Una enfermera entró al cuarto. El paciente despertó. Escuché un silencio brutal detrás de ella. Cuando abrí completamente los ojos, vi las caras de mi familia congeladas. Mi madre fue la primera en actuar. Lloró al instante. Hijo, gracias a Dios. Quiso tomarme la mano. La aparté. Nunca olvidaré sus caras en ese momento. Mi hermano intentó sonreír. Nos tenías preocupados. Lo miré fijamente. Todavía tenía el brazo vendado y apenas podía moverme. Pero aún así le dije algo que cambió completamente el ambiente del cuarto. ¿Ya terminaron de repartirse mi empresa o llegué demasiado temprano? Silencio absoluto. Mi hermana palideció. Mi madre dejó de llorar de golpe. Y mi hermano entendió inmediatamente que yo había escuchado todo. No sabes lo que dices, respondió rápido. Pero ya era tarde, porque mientras ellos pensaban que yo estaba solo, había alguien más que llevaba horas esperando afuera del hospital. Mi abogado. El único hombre en quien confiaba desde antes de que la empresa siquiera existiera. Giré lentamente hacia la puerta y dije, hazlos pasar. Mi hermano frunció el ceño. ¿A quiénes? La puerta se abrió, y detrás de mi abogado entraron 2 personas que hicieron que el color desapareciera completamente del rostro de mi familia. Un auditor financiero y un detective privado. Mi madre dio un paso hacia atrás. ¿Qué significa esto? Mi abogado dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Significa que el señor ya sabe lo que estuvieron haciendo mientras estaba hospitalizado. Mi hermano explotó de inmediato. Esto es ridículo. Pero el detective habló antes. ¿Quiere que empecemos por las transferencias bancarias o por la falsificación de firmas? Sentí algo extraño en el pecho. No tristeza, no rabia, decepción. Porque en ese instante confirmé algo que llevaba semanas sospechando. Mi accidente no había sido una coincidencia. Y cuando vi a mi hermano evitar mirarme directamente a los ojos, entendí que esto apenas estaba comenzando. Mi abogado abrió la carpeta lentamente, como si quisiera saborear cada segundo del silencio incómodo que había llenado la habitación. Mi hermano seguía de pie, rígido.
Mi madre parecía al borde de un ataque nervioso, y mi hermana, ella no podía dejar de mirar la carpeta, como si supiera exactamente lo que había ahí dentro. Voy a preguntar una sola vez, dije con la voz ronca. ¿Hace cuánto están robándome? Nadie te robó nada, gritó mi hermano. El detective soltó una pequeña risa. Eso fue peor que cualquier insulto. Sacó unas fotografías y las dejó sobre mi cama. Entonces, explíqueme esto. Mi corazón dio un vuelco. Eran fotos de mi hermano entrando a mi oficina privada, de madrugada. Fotos de mi hermana saliendo con cajas de documentos. Y una imagen que me dejó helado. Mi madre reuniéndose con Mauricio, mi ex socio, el mismo hombre al que despedí hace 6 meses por intentar desviar dinero de la empresa. Levanté lentamente la mirada. ¿También trabajaban con él? Nadie respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier confesión. Mi madre fue la primera en quebrarse. Yo solo quería proteger a la familia. ¿Protegiéndola de qué?, pregunté. Ella empezó a llorar. Pero ya no eran lágrimas que me dieran pena. Tú cambiaste. Desde que la empresa creció ya no eras el mismo. Todo era trabajo, reuniones, abogados. La interrumpí. ¿Y por eso decidieron quitarme todo? Mi hermano golpeó la pared. Porque esa empresa también debía ser nuestra. La habitación quedó en silencio otra vez. Hasta las máquinas parecían sonar más fuerte. Lo miré sin entender. ¿Nuestra? Papá ayudó al inicio, gritó él. Sin él jamás habrías empezado. Sentí un vacío horrible en el pecho al escuchar mencionar a mi padre, porque él había muerto creyendo que yo cuidaría de la familia. Y lo hice. Dios. Lo hice durante años, pero ahora entendía algo terrible. Ellos nunca vieron mi ayuda como un sacrificio, la veían como una obligación. Mi hermana finalmente habló con voz temblorosa. Solo queríamos asegurar nuestro futuro. ¿Con firmas falsas?, preguntó el auditor. Ella empezó a llorar. Yo no quería hacer eso. Mi hermano la miró furioso. ¡Cállate! Y ahí fue cuando entendí quién estaba moviendo todo desde el principio. Él. Siempre había sido él, el hermano resentido. El que odiaba verme triunfar. El que sonreía frente a mí mientras hablaba mal de mí a mis espaldas. El detective volvió a hablar. También encontramos algo interesante sobre el accidente. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Mi madre levantó la cabeza de golpe. ¿Qué accidente? El detective sacó otro documento. Los frenos del vehículo fueron manipulados. Mi respiración se detuvo. Mi abogado me miró seriamente. Y no parece haber sido un fallo mecánico. Mi hermano palideció completamente. Eso no prueba nada. No todavía, respondió el detective. Pero hay cámaras del estacionamiento. Mi madre comenzó a negar desesperadamente. No. Esto se salió de control. La miré fijamente. ¿Qué significa eso? Ella empezó a llorar más fuerte, y entonces dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Tu hermano solo quería asustarte. Él dijo que nadie iba a salir herido. La habitación explotó. ¡Mamá!, gritó mi hermano. Pero ya era tarde, porque acababa de confesarlo todo frente a mi abogado, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propia familia. Mi hermano se lanzó hacia mi madre con una furia que nunca le había visto. ¿Qué acabas de hacer? El detective reaccionó primero y se interpuso antes de que pudiera acercársele demasiado. Mi madre estaba temblando. Yo no quise decir eso. ¡Cállate!, gritó él. No sabes lo que hablas, pero ya todos lo habían escuchado. Mi abogado incluso ya estaba grabando con el celular. La expresión de mi hermano cambió cuando se dio cuenta. Pasó de furia a desesperación. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque la gente desesperada hace cosas horribles. Mi hermana comenzó a llorar desconsoladamente. Esto no era lo que dijiste que iba a pasar. Lo miré fijamente. ¿Qué les prometiste? Mi hermano respiró agitado. Nadie hablaba, hasta que mi hermana soltó todo de golpe. Dijiste que solo lo sacaríamos de la presidencia por un tiempo, que después podríamos negociar. Nunca dijiste que el accidente había sido planeado. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Mi madre empezó a hiperventilar. Y mi hermano simplemente cerró los ojos unos segundos, como si supiera que todo se estaba derrumbando. Pero entonces hizo algo inesperado. Empezó a reírse. Una risa seca, vacía, casi enferma. ¿De verdad quieren fingir que él es la víctima? Me señaló directamente desde el otro lado de la habitación. Mírenlo, el hijo perfecto, el empresario exitoso, el orgullo de la familia. Apreté la mandíbula. ¿Y eso justifica intentar matarme? Tú nos abandonaste primero. La frase retumbó en el cuarto. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. Hijo,
pero él ya no escuchaba a nadie. Parecía haber guardado años de odio. Papá murió trabajando para darte estudios mientras yo tenía que conformarme con las obras. Eso no es verdad, respondí. Claro que sí, gritó. Todo siempre fue para ti. Por un segundo, recordé algo pequeño, una conversación con mi padre años atrás. Cuida a tu hermano, él siempre siente que vive bajo tu sombra. Sentí un nudo horrible en el pecho, porque quizás había señales que ignoré durante años, pero nada justificaba esto. Nada. El detective recibió una llamada justo en ese momento. Contestó alejándose unos pasos. Su expresión cambió completamente mientras escuchaba, y cuando colgó me miró directamente. Tenemos un problema. Mi abogado frunció el ceño. ¿Qué pasó? El detective respiró profundo. Alguien entró esta madrugada a la oficina central de la empresa. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Qué robaron? El detective dudó unos segundos. No robaron. Hizo una pausa. Quemaron el archivo financiero del último año. Mi abogado soltó una maldición por lo bajo. Mi mente empezó a conectar todo demasiado rápido. Las transferencias, las firmas falsas, el accidente. Y ahora esto. Querían borrar algo grande. Mi hermano evitó mirarme otra vez. Eso fue suficiente. ¿Qué escondes? Pregunté lentamente. Él no respondió. Pero mi hermana sí, con voz quebrada. Mauricio sacó dinero de cuentas internacionales. Mi abogado abrió los ojos de golpe. ¿Cuánto dinero? Ella rompió a llorar. Millones. El cuarto quedó completamente en silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque en ese instante entendí algo mucho peor que la traición. Si había millones desaparecidos, alguien iba a querer encontrar un culpable, y por la forma en que todos me estaban mirando, empecé a sospechar que planeaban dejarme a mí con toda la culpa. Mi abogado reaccionó primero. Nadie dice una palabra más hasta que llegue la policía financiera. Mi hermano soltó una carcajada amarga. ¿Policía financiera? Ya es demasiado tarde para eso. Lo miré fijamente. ¿Qué significa? Esta vez sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. Significa que las cuentas ya están a tu nombre. Sentí que el pecho me ardía. ¿Qué hiciste? Mi abogado abrió la laptop sobre la mesa improvisada del hospital y comenzó a revisar los registros que el auditor le estaba mostrando. Su cara perdió color segundo a segundo. Eso bastó para preocuparme más que cualquier grito. No, murmuró él. ¿Qué pasa? Pregunté. Giró la pantalla hacia mí. Transferencias internacionales. Empresas fantasma. Documentos autorizados digitalmente con mi firma. Mi firma, o al menos una copia perfecta de ella. Fechas de movimientos, mientras yo estaba hospitalizado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el monto. Casi toda la liquidez de la empresa había desaparecido. Mi madre comenzó a llorar desesperadamente. Esto se salió de control. Dios mío, la miré sin reconocerla. ¿Tú sabías? Ella negó rápidamente, pero nadie le creyó. Mi hermana estaba destruida. Mauricio dijo que el dinero volvería, que solo era temporal. Mi abogado golpeó la mesa. ¿Temporal? Esto es lavado de dinero. La palabra cayó como una bomba. Mi hermano dejó de sonreír, y por primera vez pareció nervioso de verdad. Entonces entendí algo. Él no controlaba toda la situación. Mauricio sí. Y eso significaba que había gente mucho más peligrosa detrás de todo esto. El detective habló en voz baja. Hay algo más. Todos lo miramos. Hace una hora intentaron entrar al departamento del señor. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Forzaron la cerradura. El guardia de seguridad alcanzó a llamar antes de que escaparan. Mi abogado cerró la laptop de golpe. Quieren destruir evidencia. El detective negó lentamente. No. Hizo una pausa. Creo que buscaban algo específico. Mi mente empezó a correr. Documentos. Claves. Discos duros. Entonces recordé. La caja fuerte oculta detrás del estudio. Ahí guardaba una copia física de todo, incluso información sobre Mauricio. Información que jamás entregué porque pensé que despedirlo había sido suficiente castigo. ¡Qué idiota fui! Mi hermano notó mi expresión, y en ese instante entendió que yo sabía algo. Sus ojos cambiaron completamente. Ya no había rabia, había miedo. ¿Qué tienes guardado? Preguntó lentamente. No respondí, pero él dio un paso hacia adelante. ¿Qué tienes? El detective lo frenó otra vez, y ahí fue cuando explotó. «¡Tú no entiendes!», gritó mirando a todos. «Si esos documentos salen, nos van a matar». Silencio absoluto. Mi madre comenzó a temblar. «¿Qué acabas de decir?». Mi hermano respiraba agitado, como si acabara de darse cuenta de que habló demasiado. Pero ya era tarde, porque ahora todo tenía sentido.
El accidente, el dinero, el incendio, las amenazas. Esto ya no era solo una pelea familiar. Habían entrado en algo mucho más oscuro. Mi abogado se acercó lentamente a mí y habló casi susurrando. Necesitamos sacar esas pruebas antes que ellos. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. El detective respondió esta vez, y la forma seria en que lo dijo hizo que el cuarto entero quedara helado. La gente con la que Mauricio estaba trabajando. Entonces sacó una fotografía y la puso frente a mí. Cuando vi quién aparecía junto a Mauricio, sentí que el estómago se me hundía, porque reconocí perfectamente al hombre de la foto. Era alguien que había cenado en mi casa, alguien que mi familia conocía muy bien, y alguien que, oficialmente, llevaba muerto 2 años. Mi madre dejó escapar un grito ahogado apenas vio la fotografía. No, eso es imposible. Mi hermana retrocedió hasta chocar contra la pared, y mi hermano, por primera vez desde que todo empezó, perdió completamente la compostura, porque el hombre de la foto era Ernesto Valdivia, el antiguo socio silencioso de una constructora gigantesca. Un hombre que murió en un accidente marítimo 2 años atrás. O al menos eso dijeron las noticias. Pero yo sabía algo más. Antes de desaparecer, Ernesto había estado bajo investigación por fraude, lavado de dinero y vínculos con empresarios corruptos. Y ahora aparecía sonriendo al lado de Mauricio. Vivo. El detective señaló la foto. La imagen fue tomada hace 3 semanas. Mi abogado frunció el ceño. ¿Están seguros? Completamente. Sentí que el cuarto se hacía más pequeño. Porque si Ernesto seguía vivo, eso significaba que había fingido su muerte para desaparecer. Y si había vuelto, era porque necesitaba algo, o quería eliminar a alguien. Mi hermano se pasó ambas manos por la cara. No debieron meterse en esto. Lo miré fijamente. Entonces, sí sabías. No respondió, pero mi hermana explotó entre lágrimas. Él nos mintió. Dijo que solo eran negocios. Dijo que Mauricio tenía inversionistas. Mi abogado soltó una risa amarga. ¿Inversionistas? Claro. Mi madre se dejó caer en una silla. Parecía 10 años más vieja de golpe. Yo solo quería que la familia estuviera unida. La miré con una mezcla horrible de rabia y tristeza. ¿Unida? Mamá, casi me matan. Ella comenzó a llorar otra vez, pero esta vez nadie intentó consolarla. El detective volvió a revisar su teléfono y maldijo por lo bajo. Tenemos otro problema. Mi paciencia ya estaba rota. ¿Ahora qué? Le mostró la pantalla a mi abogado. Ambos se miraron en silencio. Eso me puso peor. Hablen de una vez. Mi abogado tragó saliva. La policía acaba de emitir una orden preliminar para congelar las cuentas de la empresa. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué? Y tu nombre aparece como principal sospechoso del desvío financiero. Mi hermano cerró los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Entonces entendí la verdadera jugada. No querían quitarme solo la empresa. Querían destruirme por completo. Reputación, dinero, libertad, todo. Mi abogado empezó a guardar documentos rápidamente. Tenemos que movernos antes de que lleguen aquí. ¿Movernos? Estoy conectado a máquinas, respondí. Entonces saldrás conectado a máquinas. El detective se acercó a la puerta y miró hacia el pasillo, y en ese momento su expresión cambió. Demasiado tarde, todos se tensaron. Escuché pasos, varios, firmes. Acercándose rápido, mi madre comenzó a temblar. Mi hermana se tapó la boca, y cuando la puerta del cuarto se abrió, no eran policías, eran hombres vestidos de negro, sin uniforme, sin identificación, pero todos llevaban el mismo auricular transparente en la oreja. El primero en entrar miró directamente hacia mí. «Señor», dijo con voz fría, «va a venir con nosotros». Mi abogado dio un paso adelante. «¿Quién demonios es usted?» El hombre ni siquiera lo miró. Solo sacó una placa metálica del bolsillo. No tenía nombre, solo un símbolo grabado. Y apenas mi hermano vio ese símbolo, se puso completamente pálido. «No», susurró. El hombre finalmente sonrió un poco. «Sí». Entonces miró directamente a mi hermano. «El señor Ernesto está muy decepcionado contigo». El silencio que siguió fue tan pesado que incluso las máquinas del hospital parecían sonar más lento. Mi hermano retrocedió un paso. Yo hice todo lo que me pidieron. El hombre de negro lo observó como si fuera basura. «Y aún así cometiste errores». Mi abogado se colocó delante de mi cama. «No se lo van a llevar a ningún lado». El sujeto apenas giró la cabeza hacia él. «Esto no es una negociación». 2 hombres más entraron al cuarto. Mi madre comenzó a llorar desesperadamente. «Por favor, por favor. Mis hijos no tienen nada que ver». «Demasiado tarde para eso, señora», respondió el hombre. Mi hermana estaba completamente paralizada, y yo
Yo trataba de entender en qué momento mi vida se había convertido en esto. Hace una semana estaba preocupado por reuniones y balances financieros. Ahora tenía criminales entrando a mi habitación de hospital. El detective dio un paso al frente. Ya avisamos a las autoridades. El hombre sonrió levemente. ¿Autoridades? Sacó un teléfono y mostró algo en pantalla. El detective quedó helado. ¿Qué demonios? El hombre guardó el celular. Las autoridades correctas ya están enteradas. Ese detalle me revolvió el estómago, porque significaba corrupción, gente comprada, protección, poder, mucho poder. Mi hermano empezó a sudar. Yo no sabía que iban a llegar tan lejos. El hombre lo interrumpió de golpe. Claro que lo sabías. Entonces caminó lentamente hasta quedar frente a él. ¿Aceptaste el dinero? Mi hermano bajó la mirada. No tenía opción. Todos tienen opción. La frase fue fría, vacía, peor que un grito. Mi madre cayó de rodillas. Por favor, déjenos ir. Somos una familia. El hombre la miró unos segundos, y luego dijo algo que hizo que el miedo me recorriera entero. Precisamente por eso siguen vivos. Sentí un escalofrío brutal, porque aquello sonó más como una amenaza que como compasión. Mi abogado se inclinó hacia mí y susurró rápido. La caja fuerte. ¿Dónde está exactamente? Lo miré confundido. ¿Ahora? Escúchame bien, dijo casi sin mover los labios. Si ellos encuentran primero esos documentos, estamos acabados. Mi mente iba demasiado rápido. Entonces el hombre volvió a hablar. Necesitamos recuperar cierta información antes de que esto se vuelva incómodo. ¿Qué información? Pregunté. Él sonrió apenas. La misma que usted escondió después de despedir a Mauricio. Confirmado. Venían por la caja fuerte. Mi hermano levantó la cabeza de golpe hacia mí, y vi terror real en sus ojos. No miedo por ir a prisión. Miedo por esos documentos. Lo que fuera que estaba guardado ahí. Era peor de lo que imaginaba. Mi hermana rompió en llanto. Solo queríamos dinero. No sabíamos nada de esto. Uno de los hombres soltó una risa corta. Eso dicen todos. Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta volvió a abrirse violentamente, y esta vez sí eran policías, armas desenfundadas. ¡Nadie se mueva! Todo explotó en caos. Los hombres de negro reaccionaron al instante. Uno apagó las luces, otro empujó al detective. Escuché gritos, golpes, un disparo. Mi madre empezó a gritar desesperadamente. Yo intenté levantarme de la cama, pero el dolor me atravesó el cuerpo entero. Y en medio de la oscuridad, alguien agarró mi brazo. Pensé que iban a secuestrarme, hasta que escuché una voz conocida susurrándome al oído. Una voz que no escuchaba desde hacía años. Si quieres sobrevivir, no digas nada y ven conmigo. Sentí que el corazón se me detenía, porque reconocí inmediatamente esa voz. Era la de mi padre, el mismo hombre que había enterrado hace 10 años. El mundo se detuvo. Por un segundo pensé que estaba delirando por los medicamentos, o que finalmente había perdido la cabeza después de todo lo que acababa de pasar. Pero aquella voz era idéntica. «Muévete», susurró otra vez. Una mano firme arrancó los cables conectados a mi pecho mientras el caos seguía explotando alrededor del cuarto. Luces de linternas, gritos, disparos. Mi madre llorando. Mi hermano insultando a alguien. Y yo, siendo prácticamente arrastrado fuera de la cama. La oscuridad del pasillo apenas dejaba distinguir rostros. Pero cuando ese hombre giró un instante hacia una luz de emergencia, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era él, más viejo, más delgado, con canas y cicatrices, pero era mi padre, el hombre cuyo funeral lloré durante días, el hombre cuya tumba visité durante años. Mi padre estaba vivo. No puede ser, susurré. Él me sostuvo antes de que cayera. No tenemos tiempo para explicaciones. Me llevó por una escalera de emergencia mientras detrás de nosotros seguían escuchándose disparos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué está pasando? Mi padre miró hacia atrás antes de responder. Todo esto empezó mucho antes de lo que crees. Llegamos al estacionamiento subterráneo. Había una camioneta negra esperando con el motor encendido. Dentro había otra persona. Cuando levantó la mirada, sentí otra puñalada de sorpresa. Mauricio, mi ex socio, el supuesto traidor. Mi instinto fue lanzarme sobre él. Tú hiciste todo esto, pero mi padre me detuvo. Escúchalo antes, casi me matan. Mauricio tenía el rostro destruido, como si llevara semanas sin dormir, precisamente porque te negaste a hacer lo que ellos querían. Lo miré confundido. Mi padre finalmente habló. Ernesto Valdivia no fingió su muerte solo para escapar. Abrió una carpeta gruesa y me mostró fotografías, cuentas bancarias, nombres de políticos, empresarios y policías. Una red enorme, corrupción.
lavado de dinero, empresas fantasmas. Y mi empresa era la siguiente pieza que querían controlar. Sentí náuseas. ¿Qué tiene que ver mi hermano en todo esto? Mauricio bajó la mirada. Lo manipularon. Eso me hizo explotar. Manipularlo no justifica intentar matarme. El accidente no debía pasar así, dijo Mauricio rápidamente. Solo querían asustarte para obligarte a firmar. Mi padre lo interrumpió. Pero Ernesto nunca deja cabos sueltos. Hubo un silencio horrible. Entonces entendí algo. ¿Tú fingiste tu muerte por ellos? Mi padre cerró los ojos unos segundos, y la respuesta me destruyó. No tuve elección. Hace 10 años mi padre había descubierto movimientos ilegales mientras trabajaba para una constructora vinculada a Ernesto. Intentó denunciarlos, pero antes de lograrlo amenazaron con matar a toda nuestra familia. La única salida fue desaparecer oficialmente, cambiar de identidad, vivir oculto, vigilar desde lejos, y todo ese tiempo, él había estado observándonos, viéndome crecer, construir la empresa, confiar en personas equivocadas. ¿Por qué nunca volviste? Pregunté con la voz quebrada. Mi padre parecía más roto que yo, porque mientras siguieras lejos de ellos, estarías vivo. Pero Ernesto finalmente encontró la forma de entrar en mi vida, mi familia. Mi hermano había sido el blanco perfecto, resentido, inseguro, ansioso por demostrar algo. Le prometieron dinero, poder, reconocimiento, y terminó hundiéndose poco a poco. Mi madre jamás entendió la magnitud real del peligro. Mi hermana solo siguió a los demás por miedo. Pero ya era demasiado tarde. Mi padre arrancó la camioneta. Tenemos una sola oportunidad. ¿De qué? Mauricio me entregó una llave. La reconocí al instante. La llave de la caja fuerte. Los documentos ahí dentro pueden destruirlos, dijo. Pero también pueden matarnos a todos. Llegamos a mi departamento cerca de la madrugada. La puerta estaba destrozada, todo revuelto. Habían buscado por todas partes, pero no encontraron la caja, porque nadie sabía dónde estaba realmente. Entramos al estudio. Moví lentamente una estantería mientras mi cuerpo seguía temblando por el dolor del accidente. La caja fuerte seguía ahí, intacta. Cuando la abrí, entendí por qué todos estaban desesperados. No solo había documentos financieros. Había grabaciones, listas de sobornos, transferencias internacionales, videos de reuniones, nombres de jueces, políticos, empresarios y una memoria USB roja. Mi padre palideció apenas la vio. No. ¿Qué es esto? Mauricio respondió. El seguro de Ernesto. Conectamos la memoria en una laptop y entonces vimos el video. Era mi hermano, hablando con Ernesto, aceptando participar en el plan para quitarme la empresa. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue escuchar a Ernesto decir: después del accidente nos deshacemos del resto de tu familia también. Los cabos sueltos son peligrosos. Mi sangre se congeló. Mi hermano jamás supo que también iban a eliminarlo. Mi madre, mi hermana, todos. Solo había sido otro peón. Y justo cuando terminé de entenderlo, mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Contesté lentamente. Hubo unos segundos de silencio. Luego escuché la voz de mi hermano, llorando. Por favor, ayúdame. Escuché respiraciones agitadas, golpes, y luego otra voz, la voz de Ernesto. Familia interesante la tuya. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dónde están? Ernesto soltó una pequeña risa. Te daré una oportunidad. Trae la memoria USB. O terminaré lo que tu hermano empezó. La llamada se cortó. Mi madre y mi hermana habían desaparecido del hospital. Mi hermano también. Todo era una trampa. Mi padre tomó un arma de la guantera. Mauricio cerró la laptop. Y yo entendí que esa noche decidiría quién sobrevivía. Horas después llegamos a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lluvia. Oscuridad, sirenas lejanas. Entramos lentamente, y ahí estaban mi madre y mi hermana atadas, mi hermano golpeado en el suelo, y Ernesto, vivo frente a nosotros, sonriendo. Por fin nos conocemos cara a cara. Pero lo que él no sabía era que mi abogado ya había enviado copias de todos los archivos a periodistas y autoridades internacionales una hora antes. Mientras Ernesto apuntaba con su arma, escuchamos helicópteros acercándose, luces rodeando el lugar. Gritos de agentes federales, y por primera vez, Ernesto dejó de sonreír. Todo terminó en segundos, disparos, caos, personas corriendo. Mi padre recibió un disparo intentando protegerme. Todavía recuerdo cómo cayó frente a mí. ¡Papá! Ernesto intentó escapar, pero mi hermano, el mismo hermano que había destruido nuestra familia, se levantó sangrando y lo detuvo. Ambos cayeron desde una plataforma metálica durante el forcejeo.
El sonido del impacto todavía me persigue. Cuando todo terminó. Ernesto murió esa noche, mi hermano sobrevivió apenas, fue arrestado, y mientras se lo llevaban esposado, me miró llorando. Nunca quise que llegara tan lejos, pero ya no quedaba nada que decir. Mi empresa sobrevivió. La red criminal fue expuesta internacionalmente. Decenas de personas terminaron arrestadas. Mi madre jamás volvió a ser la misma. Mi hermana se mudó lejos después del juicio. ¿Y mi padre? Mi padre sobrevivió, aunque la herida casi lo mata. A veces todavía me cuesta aceptar que volvió de entre los muertos solo para salvarme una última vez. Y lo más duro de todo, no fue descubrir enemigos afuera, fue entender que la verdadera destrucción comenzó dentro de mi propia familia. ¿Y qué les pareció la historia? Muy bueno, muy bonito, no sé, no sé. Déjame en la caja de aquí de los comentarios, ya sabes, deja tu me gusta, suscríbete, que es muy importante para que te puedan llegar las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente historia. ¿De qué tratará? No lo sé. Ahí lo vemos en el camino. Adiós, mi querido Ready Lover.